mi gente hermosa, bienvenidos nuevamente a esta su cocina de Puebla a tu mesa. Quiero decirles que gracias a Dios que nos dio otra oportunidad a mi familia y a mí de salir de esa enfermedad que es tan horrible. Estamos nuevamente sanos porque Dios nos dio la sanidad y le agradezco mucho a Dios que gracias a Él estoy con ustedes nuevamente. Hoy les tengo una receta riquísima. Hoy vamos a hacer molotes poblanos. Les voy a decir los ingredientes. Vamos a hacerlos de chicharrón, de requesón, de queso. Hice una tinga de México para poder, porque me sobró pollito y dije la voy a hacer. No hay que desperdiciar nada. Vamos a hacerlos también de huitlacoche. Este es un hongo que se da en el elote. Vamos a preparar nuestro huitlacoche y vamos a preparar nuestra tinga poblana, la tinga que se le echa a los molotes. Bueno, miren, necesitamos nuestra maseca, nuestra harina de trigo, agua caliente para prepararlos y decorarlos, crema, salsa. Si ustedes quieren también le pueden poner rajas y esto no se lo ponen, no le ponen la salsa. Pero hoy les voy a enseñar a preparar nuestro huitlacoche. Para nuestro huitlacoche vamos a necesitar nomás esta mitad de cebolla, huitlacoche, sal y nada más. Para nuestro tinga vamos a necesitar 8 jitomate rojo. Vamos a necesitar unos 8 jitomates. Esta es una cebolla completa. De esta cebolla voy a agarrar la mitad. Diente y medio de ajo picado. Chipotle seco y hierbas de olor, que ahorita las voy a sacar. Bueno, vamos a pasar aquí a nuestra cocina. Miren, aquí ya tengo preparado nuestros sartenes. Este va a ser para el huitlacoche. Le vamos a echar aceite. Y este va a ser para nuestra tinga. Ya saben que cuando tenemos nuestros trastes ya precalentados, pues es mucho más fácil echarle el aceite y que ya esté listo para poder agregar nuestras cosas. Bueno, como les dije, voy a ocupar la mitad de cebolla para el huitlacoche y la mitad de cebolla para nuestra tinga. Mi gente hermosa, yo le agradezco a toda la gente que estuvo orando para que mi familia y yo saliéramos de esta enfermedad. Gracias, les agradezco mucho, que Dios me los bendiga y que siempre les dé mucha salud, porque en serio esta enfermedad es horrible. Pero bendito sea mi Dios, aquí estoy con ustedes nuevamente. Él sabe por qué hace las cosas y por qué estoy aquí con ustedes. Bueno, miren, en el de la tinga vamos a echar nuestro ajo y vamos a mover. Vamos a dejar que nuestra cebolla se ponga transparente, igual del huitlacoche. Recuerden, chicas, por favor, que se suscriban. Les agradezco a todos los que en este tiempo que yo estuve mal se estuvieron suscribiendo. Gracias, gracias por su apoyo. Gracias por todo lo que hicieron por mí. Miren, cuando ya está la cebolla así de transparente, de las dos partes, aquí vamos a agregar nuestro jitomate. Todos nuestros 8 jitomates, más o menos medianitos. Le vamos a subir nuestra flama y ahí vamos a dejar que esto empiece a cocerse. Miren, pero aquí vamos a agregar nuestro huitlacoche. Igual vamos a dejar que esto empiece a soltar su jugo y se empiecen a deshidratar nuestros huitlacoche. Bueno, aquí vamos a dejarlo así. Y aquí en la tinga lo que vamos a hacer es agregar nuestras hierbas de olor, tomillo y orégano. Es tomillo y orégano.
para esta tinga necesité cortar chipotle seco. Este es el chipotle seco. Este es picosito y es medio dulce. Corté unos 3 chipotles para... Este es picoso. Entonces lo corté a la mitad y después a la mitad. Y lo estuve cortando así para poder echar 3 chipotles así. Este chipotle le va a dar más sabor porque es seco. Ahora, acá ya saben que mis sazonadores pues no faltan. Aunque mucha gente me critique, ¿verdad? Pero pues así es. De todos modos yo les mando bendiciones a todos. Bueno, miren, así es como le vamos a echar. Vamos a agregarle sal. Estas cucharaditas son cafeteras. Vamos a agregarle sal, una cucharadita. Y le vamos a agregar un sazonador. Al huitlacoche lo mismo vamos a hacer. A este le vamos a echar medio sazonador. Y le vamos a agregar media cucharadita cafetera de sal. Casi hay gente que no hace los molotes así, con huitlacoche. Pero háganlo, pruébenlo y saben muy ricos. También hay molotes de sesos, de papa, de muchas cosas. A esto ya que echamos nuestra sal y nuestro nor suiza, hay que dejarlo que se empiece a sazonar para después echarle azúcar. Miren, así ya está nuestra tinga. Ya vieron que el jitomate se está deshidratando. Vamos a probar qué tal está de sal para ver si le agregamos más sal para poderle agregar el azúcar. Falta una cantidad así, miren. Una cosita de nada. Bueno, aquí puse 2 cucharadas soperas de azúcar. Vamos a agregarle una cucharada. La tinga de los molotes debe de ser dulce. Y vamos a tener que rectificar su sabor. Y dejar que también esta tinga se seque. Es lo que vamos a preparar nuestra masa. Bueno, con esta misma cuchara vamos a probar su sabor. Está muy buena. Vamos a echar, pero con esta, para que no se equivoque. Vamos a echar otra cucharadita cafetera de azuquita. Bueno, 1,5. A mí sí me gusta dulcecita, pero dependiendo a ustedes como les guste. Si a ustedes les gusta no muy dulce, pues échenle nomás muy poquita. Ahora, vamos a bajar el fuego y vamos a dejar que nuestra tinga se seque. Vamos a ver nuestro huitlacoche. El huitlacoche aquí está. Le echamos una suiza. A esto le pueden agregar chilitos picados, le pueden agregar epazote picado, pero yo no lo voy a hacer así porque el epazote se lo voy a agregar cuando esté yo haciendo los molotes. Aquí vamos a seguir dejando que se sazone, vamos a probarlo. Es riquísimo este huitlacoche, sabe como a humedad rico, a tierrita, sabroso. Bueno, miren, chicas, en lo que está nuestra tinga, nuestro huitlacoche, vamos a preparar nuestra masa. Yo, por ejemplo, voy a hacer 1 kilo de maseca. Todo el kilo. Voy a agregarle este paquete de harina de todo uso de trigo. Está nuevo. Vamos a agregarle 1/4 de este kilo de harina. ¿Cuánto sería 1/4? Aquí. Este es lo que le vamos a agregar. ¿Ya vieron?
Podemos agregarle un poquito más para ver si va quedando nuestra masa. Ahí. Ahora, fíjense cómo está. Vamos a agregarle sal, porque tiene que tener sabor nuestra masa. Recuerden que estas cucharitas son cafeteras. 2, 3, 4, le vamos a echar 5. Y así en seco vamos a revolver. Tenemos que probar nuestra harina antes de agregarle el agua para ver si así, con esa cantidad de sal, nos gusta. Bueno, voy a probar mi harina. Bueno, vamos a probar nuestra harina. Yo creo que con eso, un poquito más, le vamos a echar la mitad de esta cucharita. O sea que le echamos 5,5 cucharadas a 1 kilo de harina más seca. Vamos a ocupar nuestra agua. Nuestra agua tiene que estar caliente, lo que ustedes aguanten de caliente o tibia. Yo le eché esta cantidad, esta jarrita es de 2 litros. Vieron que casi le eché la mitad, pero porque esta es mucha masa. Pero ustedes tienen que ir agregándole poco a poco lo que vayan necesitando su harina. A veces necesita más, a veces necesita menos. Ahorita le vamos a echar más. Más o menos ustedes van sintiendo cómo nuestra masa va necesitando nuestra agua. Bueno, ahora, en lo que está eso, vamos a ver nuestra tinga. Que no se nos vaya a quemar. Hay que bajarle bien. Nuestro huitlacoche también. Que se seque, ya está sequito, pero se debe de cocer, chicas, porque mi gente hermosa, porque si no, pues sabe a crudo. Déjenla ahí, lo vamos a seguir dejando. Nuestra tinga igual, para que se seque. Ahora vamos a seguir con nuestra masa. Va a ser un poquito largo el video porque es laborioso hacer nuestros molotes. Ustedes nomás no es necesario que lo hagan así como yo, que hice un montón de cosas. Ustedes lo pueden hacer solos de queso, de quesillo. Miren, aquí yo voy a hacer de quesillo, de salchicha, que se les llama, los hawaianos le echan salchicha en rodajitas y le echan capsu, tantito quesillo, jamón. Yo, para mi gusto, para que fueran hawaianos, yo le pondría piña. Pero yo creo que no les gustaría a mucha gente lo dulce. Cuando esté esto, yo les voy a decir qué tanto de agua necesito. Bueno, miren, chicas, gente hermosa, porque me regañan de que digo siempre chica, ya me regañaron, pero perdón. Miren, mi gente, vieron que nuestra jarra de agua era de 2 litros. Miren nada más la cantidad que nos quedó. Casi toda el agua se la llevó la masa. ¿Pero por qué? Porque es 1 kilo de masa. Bueno, aquí vamos a dejar tantito que repose. Tantito nada más. Que repose tantito. No es igual que repose tanto como la de las infladas. No es igual. Ahora, ahí vamos a dejar esto y vamos a pasar a ver nuestra tinga. Nuestra tinga ya está. Ya está. Y si vieran qué sabor tiene. Nuestros huitlacoches también ya están. Ya puse aquí mi aceite. Ya saben que tengo mi cacerolita, pero como los molotes son grandes, se van a hacer feos. Entonces opté por hacerlo en un sartén que no me agrada mucho, pero vamos a hacerlo así. En lo que yo volteo esto en sus recipientes y se calienta mi aceite, pasamos después a hacer nuestros molotes. Miren, mi gente, ya que está así nuestra masa, no la dejamos reposar tanto. Le tuvimos que quitar el hule porque si no se reposa tanto que se van a inflar nuestros molotes. Si no queremos un molote aguado o lo queremos doradito. Bueno, vamos a hacer lo mismo que hicimos con las infladas. Hidratar nuestra masa. Esta sí tiene que estar bien hidratada. ¿Por qué? Porque este molote tiene que estar
flexible para que no se rompa. Y aparte se preste la masa a poderla extender. Bueno, miren, aquí ya le empezamos a hacer así, nuestra masita. Y la vamos a poner acá. Ya saben que yo tengo mi maquinita, pero la verdad a mí no me gusta. Mi tabla. Con tabla, con maquinita, con lo que ustedes quieran. Así. Vamos a empezar a aplanar nuestra. Y aquí la extendedera es con nuestra mano. Vamos a empezarle a dar forma a nuestra masita en forma de óvalo. ¿Para qué? Para que se empiece a hacer nuestro molote. Hay que extenderla delgadita, pero no tanto. No tanto porque si no se nos pueden romper. Así. Ahora miren mi gente, si no les llegara a salir, que porque lo están intentando y se les está rompiendo, no hay problema, pues háganlos gorditos y sería como una empanadita. Pero aquí en Puebla se hacen así los molotes. Bueno, hay gente que también los hace muy gorditos y hasta se ven blanditos, pero por los verdaderos molotes de Puebla y por lo regular los venden mucho en Cholula y en todos lados de Puebla, son así. Aquí hay que extenderlo bien. Ahora vamos a preguntarle a nuestra camarógrafa de qué lo quiere. A ver, señorita, tengo de tinga, de México, de requesón, de chicharrón, de quesillo, de queso, de tinga poblana, de huitlacoche. Usted dígame, de tinga. Vamos a hacerlo de tinga. Aquí está nuestra tinga. Ahí está. Ahora vamos a doblar nuestro molote. Y aquí mismo, como ya se hace gordito, le volvemos a hacer esto. Otra vez. Esto se lo tenemos que hacer para que nuestro molote nos salga gordo, masudo. Ahora vámonos, chicas. Vámonos, mis chicas, para allá. Aquí va nuestro molote. Ya está nuestro aceite preparado. Vamos a agarrar nuestro molote y lo vamos a echar. ¡Ay! Se me rompió. Bueno, ustedes no se preocupen. Es que como tengo estas uñas que me estorban, pero van a ver qué bonito molote. Vamos a hacer otro. A ver, vamos a hacer uno más. Miren el molote. ¿Ya vieron? Se ve hasta transparente porque debe de estar así. Vean el crunch. Bueno, mi gente, vamos a hacer otro. De lo que se está cociendo ese, ya salió este. Vamos a hacer otro. ¿Qué les parece si lo hacemos de huitlacoche? Yo siento que va a saber muy rico ese. Acuérdense, nuestra masa tiene que estar perfectamente bien hidratada. Así. Otra vez, van a decir este video es muy largo, pero vale la pena, chicas. Y mujeres hermosas, mis hombres hermosos, por favor, suscríbanse, nada les cuesta. Nada les cuesta, recuerden que es gratis. Y así podemos seguir compartiendo estas recetas, pues que son antojitos de acá en Puebla. Y a todos nos gustan los antojitos. Bueno, lo que estamos aquí haciendo nuestra dieta, hay que ver nuestro molote, pues se nos puede quemar. Tenemos que bien, miren, bien estiradito nuestra masa para nuestro molote. Así, bien. Ahora, vamos a hacerlo de huitlacoche. Aquí. Huitlacoche. Ustedes lo pueden hacer de papa. ¿Qué les parece si le ponemos queso a nuestro huitlacoche? Para que sepa más rico. Ahora vamos a ponerle su epazote, sus rajas y a cerrar nuestro molote. Así. A cerrar nuestro molote y hay que ir a ver nuestro otro molote. Miren.
Ahí está nuestro molote. Ahora vamos a echar nuestro molote de huitlacoche. Vamos a ver. Estas uñas que me estorban, pero ustedes no se preocupen. Yo acá puedo. Estas uñas me dan un terror, pero en fin. Miren, ahí está nuestro molotito. Vamos a ver, a sacar este, que este ya está. Miren qué ricura de molote. Vamos a sacar. Ahora vamos a dejar que esto se cueza para poder probar. Miren, aquí ya hice varios molotitos. Este es de tinga de... Ahora sí hay que hacerle como hacen las master, las moloteras master. Vamos a ver este de qué es. Este es de tinga de México. Este es el que nos pidió nuestra camarógrafa. Se nos dobló. Vamos a ponerlo acá. Este es de requesón. Y este es de huitlacoche con queso. Vamos a probar nuestros molotes. ¿Qué les parece si les secamos un poquito de grasita? Porque están muy doraditos y están... Así es como deben ser nuestros molotes. Así, delgaditos, transparentes. Oigan. Ahora, cuestión de gusto. Si quieren echarle salsa, si no le quieren poner salsa. Nada más así. O les pueden poner salsa verde, de la que ustedes gusten. Miren, vamos a echarle nuestra salsita roja. Así. Miren nomás esto. Si hubiera hecho salsita verde, pues le poníamos salsita verde. Pero pues no hicimos salsita verde. Y miren todo esto. Yo sé que el video fue largo, chicas y chicos, pero valió la pena. Porque miren lo que aprendimos a hacer. Nuestros molotitos. Miren, miren. ¿Cómo lo ven? Miren. Ahora, ¿cuál quieren que pruebe? ¿Cuál quieren que pruebe? ¿El de huitlacoche o el de tinga? Y, a ver, le preguntan a nuestra camarada, ¿cuál quieres? El de tinga. Vamos a probar. Hagan estos molotes. Háganlos de lo que tengan. De requesón, de chicharrón, de sesos, de lo que ustedes quieran. Ustedes hagan lo que ustedes quieran en su cocina. Mi gente hermosa, gracias por haber visto mi video. Y ojalá espero les haya gustado mi regreso con esta receta. Síganme apoyando, regálenme un dedito arriba. Compartan para que mis videos YouTube los pueda seguir recomendando. Si es que no les llega la notificación, desactiven la campanita y vuelvan a activar y así ya les va a llegar la notificación. Que Dios me los bendiga. Nos vemos en el próximo video y voy a seguir comiendo mi molote. Bye.